Bienvenido una vez más a Huerto Mexicano. El día de hoy vamos a hablar de una de las plantas que crecen en el monte y que es conocida como limoncillo, además de tabaquillo o té de monte. Pero es más conocida como nuriteni o té nurité. También la podemos encontrar como poleo unreje o poleo de agua. Hablemos ahora sobre sus características. Esta planta la encontramos principalmente en las montañas. Yo me encuentro en este momento en Angangueo, en el estado de Michoacán. Crece en las regiones boscosas de clima templado húmedo. Es una planta semileñosa y alcanza una altura entre los 70 centímetros hasta más de 2 metros. Sus hojas terminan en pico y miden aproximadamente entre 2 y 3 centímetros. Sus flores son en forma de campanilla en color naranja y su olor es semejante al toronjil. Vamos a poder ver la floración de esta planta desde noviembre hasta febrero. Otra de sus principales características es su particular olor. Y en su flor, al igual que en el mirto, podemos encontrar un tipo de miel, cuyo sabor es realmente agradable. Cuando encontramos limoncillo es muy probable que también encontremos mirto, pero del mirto ya les hablé en un video anterior, así que lo pueden checar al finalizar este video. Podemos ver la diferencia en sus hojas, que son más delgadas, en un color también un tanto distinto, a diferencia del mirto, que son un tanto más peluditas y que están más anchas. Y aquí les muestro ambas. Aquí les muestro ambas flores. El mirto en color rojo y aquí tenemos el limoncillo en color naranja. La reproducción de esta planta se da por dos vías, por semilla, que es un poco más difícil, o por esquejes. Si te interesa tener en casa una de estas plantas, mantente al pendiente de Huerto Mexicano y más adelante les compartiré cómo hacerlo. Esta planta es utilizada en la medicina tradicional para el tratamiento de los riñones, pero además posee otras propiedades. Por ejemplo, se emplea como un té tranquilizante. También es empleada por los purépechas como aperitivo y sobre todo por sus cualidades para combatir infecciones intestinales como vómito, indigestión, cólicos y diarrea, ya que favorece la digestión. Se le atribuyen otras propiedades como que es capaz de disminuir las molestias ocasionadas por la ingesta de alcohol, por lo que recibe también el nombre de hierba del borracho. Además, esta planta es considerada afrodisíaca y se usa en el tratamiento para la fertilidad. Contiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas. También se emplea para curar la bilis y los cálculos hepáticos. También para dar baños postparto. La mujer que acaba de dar a luz se baña con esta planta y se conoce como aroma de madre. Las antiguas abuelitas decían que es el aroma del alma purépecha. Esta planta es capaz de relajar músculos y articulaciones, además de desinflamar los ovarios. Ahora veamos la forma de preparar una infusión con esta planta. Vamos a colocar agua hirviendo y agregamos ramas y flores, ya sean frescas o secas, y dejamos hervir de 2 a 3 minutos. Deja reposar y sirve. Si se emplea como digestivo, la recomendación es tomar 3 veces al día, siempre antes de cada alimento. Y si no tienes posibilidad de ir al campo y encontrarla, la puedes hallar en algunos mercados locales. Si te interesa adquirir un poco de esta planta, existen algunas páginas de Facebook en donde podrás hacerlo. El nurité es una planta de gran relevancia dentro de la cultura purépecha. Con ella se elabora el chile atole, que consiste en un atole de maíz picante perfumado con esta planta. Para celebraciones especiales se prepara una infusión. Además se emplea para aromatizar los enlaces matrimoniales con la intención de que la pareja tenga una fuerte unión. Y es por esta razón que es considerada una planta ritual.
Espero que este video haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima semana con alguna otra planta, ya sea del campo, para nuestro huerto o jardín. Mientras tanto, vean en esta parte de aquí el video que he realizado sobre el mirto, que lo tenemos acá. Hasta la próxima semana.